Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. Familia, yo quiero el día de hoy continuar con el tema Navidad Real y tratar de compartirles un poco de lo que creemos y entendemos que sucedió en la Navidad. La Navidad no solamente es una fiesta o una tradición sin sentido. En realidad la Navidad fue el evento más asombroso en la historia de la humanidad. El Mesías, el creador del universo, el Señor de señores, el Dios verdadero, vino a este mundo. Eso creó una experiencia tremenda, porque el creador formó parte de su creación, porque el Dios eterno ahora empezaría a tener edad al ser un ser humano, porque aquel que no necesitaba y no dependía de nada ni de nadie, Él sustenta toda la vida, ahora sería un ser humano que experimentaría el hambre, el frío y el sueño. Todo esto sucedió para que Dios pudiera cargar en Jesús nuestros pecados. Y si bien esto te parece asombroso, yo quisiera el día de hoy decirte que en Cristo Jesús se cumplieron más de 300 profecías que fueron escritas, algunas de ellas miles de años antes de que Jesús viniera a este mundo. Es una situación tan complicada que algún estudio, una vez un matemático se puso a hacer cuentas y él consideraba que si Jesucristo solamente se hubieran cumplido 8 profecías, esto sería una posibilidad tan remota como en 100 millones. Se cumplieron casi 300 profecías en él, y la posibilidad matemática que esto sucediera es en un número tan grande, tan cósmico, tan galáctico, que no nos alcanzaría a ponerlo en una hoja de papel o en una computadora. Todo esto se cumplió al pie de la letra en Cristo Jesús. Y es decir, si hubieran 300 profecías acerca de Cristo y solo se hubieran cumplido 299, no habría Mesías. Si solamente se hubieran cumplido 298 profecías, si 2 hubieran quedado sin cumplirse, listo, no hubiera habido Mesías. Es decir, si el niño nace no en Belén, sino nace un pueblo antes, no hubiera habido Mesías. Si la estrella no se hubiera acomodado en el lugar perfecto como estaba profetizado, no hubiera habido Mesías. Si no hubiera sido una doncella, no hubiera habido Mesías. En fin, es una posibilidad tan remota, tan especial, que solo me queda declarar algo de lo que quiero compartirte el día de hoy. Y es que Dios cumple lo que promete. Si Él prometió enviar a un Mesías, Él lo va a cumplir, y lo va a cumplir en tu vida, y lo va a cumplir en tus circunstancias, y lo va a cumplir en todo aquello que estás viviendo, en todo aquello que estás atravesando el día de hoy. Y quisiera comenzar por invitarles a leer un par de versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de Isaías. El primero de ellos se encuentra en el capítulo número 7, versículo 14, y dice el profeta: pero por eso el Señor mismo les dará una señal, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y la llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este versículo, que es tan conocido por la historia de la Navidad, se nos olvida que comienza diciendo por eso. Ayúdame a decirlo, por favor, digan conmigo, por favor, por eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Que la Biblia dice, por eso que está pasando antes, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo antes en esta historia? Bueno, si tú puedes leer el capítulo 7 por completo, te darás cuenta que el rey de Judea, el príncipe que estaba gobernando la región de Judea en Jerusalén, en ese momento estaba siendo atacada por sus enemigos. El ejército asirio se alió con el resto del pueblo de Israel, causó una división en el pueblo judío, de tal manera que una de las tribus, la tribu de Efraín, con el resto de las tribus, se habían aliado con los enemigos para atacar Jerusalén. Mientras yo estaba leyendo eso, me daba cuenta que la historia que precede la Navidad es una historia de traición, es una historia de problemas, un ejército tan grande que era imposible que el pueblo de Judea pudiera prevalecer contra ese ejército tan numeroso. Y en medio de ese ambiente de adversidades, en medio de ese ambiente de tribulación, en medio de ese ambiente de traiciones y de divisiones, es que aparece este versículo. Por eso, yo no sé cuáles sean las circunstancias que en este momento en tu vida harían parecer que es imposible que Dios haga un milagro. Yo no sé si estás atravesando en este momento situaciones de división familiar, traiciones en casa, si estás atravesando situaciones de adversidad en la oficina donde trabajas o en el colegio donde tú estudias. No sé si estás atravesando situaciones donde te sientes rechazado y las personas que debían amarte se alían con tus enemigos para hacerte la vida de cuadritos. Por eso es que el Señor Jesucristo vino al mundo a tomar nuestros pecados y nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fue esa la razón que el profeta le dice: hey,
le dice al rey de Judea, porque el rey de Judea está desesperado, sabía que su historia, la historia de su pueblo se había acabado. Y el profeta viene y le dice: pídele a Dios una señal. El rey de Judea, lleno de miedo, lleno de terror, dice: yo no le puedo pedir nada a Dios. Entonces el profeta le dice: esta es la señal que Dios te va a dar. Una virgen, una mujer que jamás ha compartido su vida con otro hombre, que jamás ha tenido relaciones sexuales, va a concebir y va a dar un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Alguien grite conmigo: Dios con nosotros. Alguien abrace a alguien cerca de ustedes y dígale: Dios con nosotros. Dios está en nuestras vidas. Te están traicionando. ¿Sabes cuál es la solución? Dios con nosotros. Estás atravesando un momento de dificultad. ¿Sabes cuál es la respuesta? Dios con nosotros. Y todo milagro en la Biblia comienza con una declaración profética. Todo acto soberano de Dios, todo milagro que sucedió en la Biblia siempre comienza con una palabra que un ser humano ordinario, pero inspirado por Dios, declara en un momento de adversidad, en un momento de dificultad. Y cuando somos capaces de creer en esa promesa, entonces el milagro sucederá en cada uno de nosotros. Por eso la historia de la Navidad no es una historia de algo que sucedió solamente hace 2000 años, sino es algo que Dios quiere seguir repitiendo en nuestra vida día con día, en las adversidades y dificultades que enfrentamos, para entender una cosa: que Dios está con nosotros. Alguien aplaude a Dios, alguien que lo crea, alguien que sepa que Dios está con nosotros. Ahora quiero mencionar algunas de las historias en la Navidad. Esa historia que leí hace un momento sucedió varios siglos antes de que Jesús viniera al mundo. Ahora quisiera tomar el ejemplo de algunas personas en la historia de la Navidad que nos dejan mirar cómo Dios cumplió lo que había prometido. En el primer ejemplo, en el capítulo 1, verso 37 del libro de Lucas, Lucas narró los acontecimientos que pasaron en la Navidad y los escribió de tal manera, investigó de tal manera los sucesos. Él era un médico, él era un sacerdote, él no era un pastor, él era un médico. Y sabía estudiar con diligencia las cosas para presentarle el informe al gobernador. Y él escribió lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 37: eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda tal como me lo has dicho. Yo soy la sierva del Señor, que suceda lo que has dicho. Cuando el ángel viene con María y le dice que iba a concebir del Espíritu Santo, que iba a cumplir esa promesa siglos antes, que se iba a cumplir esa noche, el Espíritu Santo vendría sobre ella, quedaría embarazada. Y dice: ¿cómo sucederá esto? El ángel se lo explica y le hace la siguiente declaración: para Dios no hay nada imposible. Hace aproximadamente 23 años, quizá un poco menos, recuerdo que mi esposa una mañana, un día, me miró a los ojos. Estábamos recién casados, teníamos un par de meses de casados, y no sé de qué manera, de qué forma, pero ella me dijo: mi amor, estoy embarazada. Y le digo: ¿por qué me dices eso? Tenía yo 18 años cuando me dio esa noticia. Le digo: ¿cómo? ¿Te hiciste algún análisis? No sé. No sé ni cómo explicarlo, no sé ni cómo decírtelo, pero hoy sé que estoy embarazada. Rápido fuimos a la prueba y sí, gracias a Dios estábamos esperando al que sería nuestro primer hijo. Lo que me sorprendió fue que en el segundo embarazo ella me dijo exactamente lo mismo, en un lapso de tiempo tan increíble. Mi amor, no sé, pero te digo, estamos esperando nuestro segundo bebé. Algo sintió en su cuerpo que no lo puede describir, pero mira, así como lo dijo, íbamos a hacer la prueba y resulta que estaba embarazada, estaba esperando bebé. Eso me recuerda a lo que sucedió en la vida de María esa noche. Yo creo que ella no pudo dormir. Yo creo que ella estaba asombrada de lo que había visto, y de alguna manera supo que ella estaba embarazada a partir de ese momento. A partir de que el Espíritu Santo vino sobre ella, algo sucedió en ella y supo que estaba embarazada. Ya dijo: que se haga en mí lo que Dios quiere hacer. Solamente los que lo crean, que griten conmigo: para Dios nada es imposible. Si yo creo que el Espíritu Santo pudo hacer que una mujer que nunca había estado con un hombre pueda quedar embarazada, yo puedo saber que mis problemas, mis dificultades no son ningún reto para Dios. Si yo puedo creer que realmente una virgen concibió por el poder del Espíritu Santo, ¿qué problema podría representar para ese Dios mi problema financiero, mi problema familiar? Si yo puedo creer que el Espíritu Santo vino sobre una mujer y logró que quedara embarazada, entonces yo sabré
que para Dios nada es imposible. No hay reto que a Dios le quite el sueño. No hay circunstancia que haga que Dios se preocupe tanto que crea que no hay solución. Pero el primer consejo, lo primero que yo quiero decirte en esta Navidad, tomando el ejemplo de esta mujer, para entender que nada es imposible para Dios, debemos de creer que Él va a cumplir en nuestra vida todo lo que ha dicho. Él va a cumplir de cada uno de nosotros lo que Él ha prometido. ¿Sabes una cosa? Yo a veces veo que muchos creen que Dios puede hacer algo, pero les cuesta trabajo creer que Dios puede transformar sus vidas. Es decir, yo creo que Dios puede sanar una enfermedad, pero yo no creo que Dios pueda cambiar mi vida de un mugroso pecador a un hijo de Dios. Ya se me doy cuenta como pastor que el mayor reto de fe en los cristianos no es creer que Dios hará algo, sino creer que Dios nos transformará en alguien. Y lo primero que necesitamos creer es que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Es creer que somos lo que Él ha dicho que somos. Es creer que nosotros valemos lo que Dios está dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. El primer desafío de fe es saber que Él cumplirá su propósito en mi vida. De alguna manera te lo diré en lenguaje chilango. Créetela, porque si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Créetela, créelo. Pastor, si usted supiera lo que sucedió esta semana en mi vida o en mi familia, si usted hubiera visto el pleito que mis papás tenían, que mis tíos tenían, que mis hermanos tenían, había tíos contra hermanos peleándose, quizá, sabe, hay un tío que no lo hemos visto en años. Yo no sé cuál sea el reto que estés enfrentando. Pero Él dijo, he aquí sucederá un milagro, la Virgen concebirá, porque para Dios nada es imposible. Y si lo podemos creer, si primero podemos creer que somos lo que Dios dice que somos, el resto viene en camino, el resto es solamente cuestión de tiempo. Sabremos que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Hace muchos años, yo recuerdo, tendría como 12 años, cuando recibí al Espíritu Santo por primera vez. Es una promesa, es un regalo de Dios. Y esa ocasión se manifestó en mi vida, empezando a hablar en nuevos idiomas, y empecé a tener visiones de lo que Dios quería hacer a través de mi vida, de la forma en la que Dios quería usarme. De manera simbólica, no mística, por favor, no me malinterpreten. Para que yo pudiera entenderlo, Dios me enseñó desde los 12 años que yo iba a ser un pastor. Me lo mostró en una visión. Por tantos años yo dudé de esa promesa, siendo un niño solitario, siendo un niño retraído, muy tímido, siendo la persona más callada del mundo. Yo no creía que Dios pudiera cumplir esa promesa, pero Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Yo no sé qué es lo que ha prometido Dios que va a hacer con tu vida, en lo que Dios ha prometido que te vas a cumplir, pero yo vengo a decirte que nada es imposible para Dios. Y si Él ha dicho algo sobre tu vida, si Él ha prometido algo sobre ti, seguramente Él lo va a cumplir. Lo único que necesitamos es estar dispuestos y decirle al Señor, Señor, que se haga en mí lo que tú quieres hacer, que se haga en mí tu voluntad. Algunos de ustedes Dios los está equipando de tiempo atrás para que sean pastores, para que sean músicos, para que dirijan un hogar en casa. Algunos de ustedes Dios los ha estado equipando tiempo atrás para que los sirvan cumpliendo un propósito especial, y lo hemos dudado. Hemos creído que no es el tiempo, hemos creído que no es cierto que Dios lo prometió. Eso que soñamos antes de ser pastores, no, iba a ser algo lejano, pero dije, Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. Cuando nació esta iglesia hace aproximadamente 10 años, poco más, Dios dio una promesa, que esta iglesia sería la iglesia de la Ciudad de México. Cuando Él lo prometió, éramos un grupo de 12 personas sentados en la sala de mi casa. Ninguno de nosotros tenía la experiencia para cumplir ese sueño. Ninguno de nosotros tenía la capacidad, el presupuesto, el respaldo, las herramientas para que esa promesa fuera una realidad. Pero yo hoy sé que somos lo que Dios dice que somos, no porque las circunstancias nos lo digan, no porque la cartera nos lo diga, sino porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él ha dicho que tu matrimonio no va a terminar, es porque no va a terminar. Si Dios ha dicho que no terminarás en pobreza, sino que serás un empresario, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho que tendrás creatividad y sabiduría para las cosas artísticas, créeme, Él lo va a hacer. Si Él te ha dicho que esa depresión no acabará con tu familia, no acabará con tu día, porque eres lo que Dios dice que eres, créeme que Él lo va a hacer. La primera etapa de la Navidad nos enseña que para Dios nada es imposible. La segunda historia
Lo segundo que quiero enseñarte en Mateo capítulo 1 versículo 20 es la historia de José, el personaje, el que después se convertiría en el esposo de María y de alguna manera en el padre adoptivo, no biológico, pero adoptivo de Jesús. Mientras él pensaba en todo esto, el ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. Mientras él pensaba en todo esto, ¿en qué estaba pensando? Su novia le acababa de decir que estaba embarazada y le dijo que era del Espíritu Santo. Yo no sé si tú le creerías a tu novia si te viniera con ese domingo 7. José estaba pensando en eso. ¿No será que me está engañando? ¿No será que el primo, el vecino, mira, le estuve echando los ojos a mi novia? ¿No será que por ahí ya? No, él estaba pensando en todo esto. Se le aparece el ángel y le dice: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Y cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Wow. Digan conmigo, lo llamarás Jesús. Solo un padre puede llamar a un hijo. Y José no era el padre biológico de Jesús. José no merecía llamar a Jesús. El ángel bien le pudo haber dicho: y ese niño, Dios dice que se va a llamar Jesús. Pero ese ángel viene y le dice: tú, José, aunque no eres el padre biológico, aunque probablemente estás viviendo cosas que no merecerían ser llamado una persona digna, tú le vas a poner el nombre a ese niño. Hay cosas que Dios va a permitir que logremos sin que las merezcamos, sin que estemos tan preparados para hacerla, pero simplemente por su amor y por su gracia nos va a permitir alcanzarlas. Le vas a llamar José, porque él salvará a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Y cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando este nació, José le puso por nombre Jesús. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios ha dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, dijo el profeta: una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. Ese nombre significa Dios con nosotros. Número uno, lo que yo debo de creer es que Dios hará su obra en mí. Y lo segundo que yo debo de creer es que Él hará su obra a través de mí. No solamente Él me va a transformar a mí, sino Él me va a usar a mí para transformar mi entorno. No solamente Él va a cambiar mi vida, sino me va a usar a mí para cambiar lo que está sucediendo a mi alrededor. No solamente Él hará un milagro en mi vida, sino quiere usar mi vida para que sucedan milagros alrededor de mi vida. Y aquí vemos a un hombre llamado José. Si bien la obra de Dios no se nos muestra que se hizo en él, eso se muestra claramente con María, pero ahora se ve en José a una persona en quien Dios a través de su vida quiere hacer un milagro. Y es que Dios no solamente quiere sanar tu alma, no solamente quiere perdonar tus pecados y que te quedes en una banca de manera pasiva con una convicción creyendo que Dios perdona tus pecados. Dios quiere usarte para llevar esa misma salvación a otras personas. Dios no solamente quiere perdonar tus pecados y que ahora te quedes como en una vitrina y en un aparador así como un santito. No, Dios quiere que por haber perdonado tus pecados ahora tú y yo compartamos de esa misma salvación a aquellos que lo necesitan. De alguna manera Él quiere hacer una obra en mi vida y también quiere hacer una obra a través de mi vida. El próximo año 2019 vendrán milagros que nunca han sucedido antes en ti, y eso será porque nos atrevamos a creer que Él quiere usarnos. Pastor, no estoy tan preparado. Dios no necesita tu preparación, Dios necesita tu corazón. Es que, pastor, todavía hay muchos errores en mi vida. Dios no quiere que hables de tus virtudes, sino que hables de las virtudes de Dios a la gente. Es que, pastor, no me lo merezco, no he hecho nada para ganármelo. José no había hecho nada para que Dios le diera el permiso de llamarle Jesús. A Jesús, Él no era el padre biológico, pero en su gracia y en su amor le dio ese privilegio y esa bendición. ¿Te imaginas todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? ¿No lo quieres celebrar conmigo en un aplauso? ¿Te imaginas todo lo que Dios? Ahora sucedió otra historia. Sucedió otra historia que fue tremenda con José también más adelante. En Mateo capítulo 2 versículos 13 y 15 dice que cuando ya se habían ido los sabios que vinieron de oriente, entonces el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esta declaración es muy chistosa, es muy peculiar.
Porque normalmente los ángeles de Dios que se le habían aparecido a los siervos de Dios siempre les decían: viene un peligro, pero no te preocupes, yo voy a hacer el trabajo. Y vemos a lo largo de la historia de la Biblia que, por ejemplo, un solo ángel, cuando el profeta Eliseo tenía un ejército contra ellos, el sitio en Samaria, un solo ángel hizo estragos, un ejército asirio tremendo. Vemos en muchas ocasiones cuando Lot está en la tierra de Sodoma y Gomorra, que vienen ángeles: no se preocupen, nosotros los vamos a poner a salvo. Ahora vemos un ángel que dice: Herodes quiere matar al niño, y la respuesta es huir. Es la primera vez probablemente que Dios les dice que huyan ante el peligro. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que un ángel que tenía el poder de guardar a ese niño, que tenía el poder de atar las manos de ese Herodes, que tenía el poder de hacer que ese cuate cayera en una enfermedad y muriera, ahora no le está diciendo a José: no te preocupes, yo te voy a salvar? Ahora le está diciendo: huye. Wow. ¿Por qué, Dios, si tienes el poder de salvarlo del peligro, ahora le pides que huya del peligro? Y entendí una cosa: Dios no solamente quiere salvarnos, sino usarnos para salvar a otros. La salvación, si bien es un concepto teológico de que nos vamos a ir al cielo, de que vamos a cambiar nuestros pecados, la salvación en sentido literal comienza siendo lo que José hizo con el niño Jesús. Siendo Dios, ahora necesitaba a ese niño ser salvado del peligro de Herodes. Y Dios, pudiendo enviar un ángel a salvar al niño, decide usar a un hombre imperfecto para salvar al Mesías Salvador. Qué paradójico es entender esto. Dios puede enviar ángeles para salvar a tu familia, pero te quiere usar a ti para que pongas a salvo a tu familia. Dios, yo sé que has estado orando: Señor, salva a mi familia, salva a mi abuelita, ya está muy grande. Y a veces esperamos que baje un ángel y que Él lo salve, cuando en realidad Dios quiere usar tu vida y mi vida para la salvación de la gente que nos rodea. De alguna manera eso nos convierte a ti y a mí en los portadores de la salvación, identificados con Cristo el Salvador. ¿Sabes cuánto poder hay en tus labios? Creo que no, por la expresión de tu rostro. ¿Sabes cuánto poder hay en tus labios? ¿Sabes cuánto poder hay en tus manos? ¿Sabes cuánta autoridad hay en tus rodillas cuando oras? Y eso está esperando que creamos que no solamente Dios quiere salvarnos a nosotros, sino así como usó a José para poner a salvo a ese niño, Dios quiere usar mi vida para poner a salvo mis hijos, mis hermanos, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros en la escuela. Dios te quiere usar a ti. Alguien tiene que aplaudirle a Dios que lo está entendiendo. Él quiere cambiarme, pero quiere usarme. Así que dice la Biblia: así que se levantó José tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Quiero resumir lo que te he predicado en este día, compartiendo contigo un par de palabras, quizá 2 o 3 palabras. Número 1, créelo. Digan conmigo fuerte: créelo. Yo vengo a profetizarte que el próximo 2019 tu vida será transformada, empoderada, que los problemas que hoy te estaban robando el sueño quedarán debajo de tus pies, y que Dios cumplirá todo lo que ha prometido en tu vida. Dios cumplirá cada declaración que ha declarado sobre ti, cada palabra que ha profetizado sobre tu vida. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Créelo. Vamos, sacude a la persona junto a usted y dígale: créelo, por favor, créelo. Solo tienes que creerlo. ¿Qué tal si no lo creo? Te lo vas a perder, cariño, te lo vas a perder, querido. Solo tienes que creerlo. Número 2, la segunda palabra que te quiero declarar el día de hoy es: atrévete. Atrévete. Alguien grite conmigo fuerte: atrévete. ¿Atrévete a qué? ¿A hacer cosas ordinarias? ¿A hacer cosas mundanas? ¿A hacer cosas denigrantes? No me refiero a atrévete a hacer eso. Atrévete a dar el paso que Dios te ha invitado que des. Atrévete a dar ese paso que nunca has dado, pero que Dios te ha dicho que lo vas a dar. Atrévete a creerlo. Atrévete a dar ese paso que te acerca al sueño y al propósito de Dios para tu vida. Pueden gritar conmigo bien fuerte: atrévete. Pueden por favor poner su nombre y luego gritar conmigo fuerte: atrévete. Abdías, atrévete.
¿Sabes cuántos milagros no suceden en nuestra vida solo porque no nos atrevemos a dar el paso de fe? ¿Qué podrías perder? ¿Qué es lo peor que podrías perder si no te atreves? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué pasó? ¿Qué tal si pierdo toda mi empresa? ¿Te acuerdas hace 10 años que no tenías ninguna empresa? Y a pesar de que no tenías nada, Dios levantó una empresa de la nada. Si te vuelves a quedar en la nada es porque algo más grande Dios quiere hacer en tu vida. Pero eso no va a pasar en tu vida. ¿Qué es lo peor que podría suceder en tu vida? Que ores por un enfermo y que no sane cuando tus ojos lo ven. No te preocupes, ese enfermo va a sanar porque es la reputación de Dios la que está en juego. Lo único que Dios está esperando es que tú y yo nos atrevamos a hablarle a la gente, no de nosotros, hablarle a la gente acerca de Dios. Y número 3, digan conmigo fuerte, actúa. Vamos, grítalo bien fuerte, actúa. Créelo, atrévete y actúa. Dios ha profetizado que el próximo año de alguna manera abriremos un cuarto servicio y el próximo año también abriremos una nueva sede. Yo lo veo y digo, ¿qué va a pasar, Señor? Con un nuevo servicio estaría bien, pero un nuevo servicio y una nueva sede implica que haya más pastores, que haya más directores de alabanza, que haya... ¿Dónde va a estar esa gente? ¿Dónde va a estar esa gente? ¿Dónde van a estar esos líderes? ¿Dónde van a estar esas personas que hoy son voluntarios pero mañana serán líderes? ¿Dónde estarán esas personas que hoy son simplemente asistentes pero que mañana estarán en un proceso de liderazgo, de responsabilidad y de compromiso? ¿Dónde están? En personas, en corazones que creen que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Nada imposible. Nada imposible. Por favor, pónganse de pie y denle ese aplauso a Dios. Si pueden hacerlo el doble de fuerte, si pueden hacerlo el doble de alegre, si pueden hacerlo el doble de animados, Él va a cumplir lo que ha prometido. No importa cuán terrible es tu situación en este momento, no importa que parece que enfrentas lo que sería tu peor Navidad, no te preocupes. Si lo puedes creer, Él lo va a cumplir. Por favor, cierren conmigo sus ojos y levanten su mano derecha aquellas personas que hoy le creen a la palabra de Dios, que hoy se atreven a la palabra de Dios, que hoy actúan en la palabra de Dios. Levanten esa mano derecha. Esas personas que saben que de alguna manera Él hará un milagro. Donde parece que no hay respuesta, donde parece que es imposible, Él hará un milagro. Vamos, levanten su mano derecha bien alto. Aquellas personas que como María le dicen al Señor: Señor, que se haga en mí conforme a tu voluntad, que se haga en mí conforme a tu palabra, que todo lo que has prometido para mí y a través de mí se cumpla. En este momento yo no veo cómo me pueda convertir en un líder. Yo no veo cómo me pueda convertir en un músico que dirija alabanza. Señor, en este momento no veo mis emociones estables para que se cumpla lo que tú has prometido. Pero Padre, yo creo que tú harás un milagro en mi vida. Yo creo que tú harás algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Yo creo que está esperando un milagro, y ese milagro está esperando simplemente que yo lo crea, que yo me atreva, que yo actúe. Y aquí está mi mano derecha, Señor. Esta mañana el pastor me ha inspirado a dar ese paso de fe y dejar y no permitir que el 2019 se vuelva en un año ordinario, sino permitir que el 2019 se vuelva un año extraordinario y que un milagro suceda en mí y un milagro suceda a través de mí. Para Dios nada es imposible y Él cumple todo lo que ha prometido. Los que lo crean, denle ese aplauso a Dios bien fuerte. Cristo Jesús lo hará. Cristo Jesús lo hará. Apláudele fuerte al Señor.